Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 25. Volumen 2. Nubes negras y rojas CH10 para Marcus Tamín, ningún Genshin crossover para este fanfiction. Cuando Shirou se despertó, se encontró mirando un techo frío y oscuro. Le tomó unos minutos recuperar lentamente sus capacidades cognitivas, y pronto, lentamente comenzó a observar su entorno. No había mucho que averiguar. Las cuatro paredes grises le devolvieron la mirada en el momento en que Shirou las observó. Obviamente, debe haber gente detrás de esos espejos unidireccionales, observando cada uno de sus movimientos. No se detuvieron en las medidas preventivas, a juzgar por la alucinante cantidad de sellos en su atuendo blanco, junto con las esposas que lo limitaban a la vecindad de la mesa. Shirou estaba preocupado. Claro, hubo momentos en que alguien encerró su habilidad para usar hechicería, pero no hasta el punto de que ni siquiera pudiera sentir sus circuitos de prana. Normalmente, al menos debería haber sido capaz de sentir una corriente subterránea atravesándolos. Me han drogado. No era obvio, pero señales sutiles en su mente apuntaban a esa conclusión. Era como si su mente estuviera pensando más lento de lo normal, provocando señales de advertencia para él. Sin forma de lidiar con el problema, Shirou volvió a dormir. Solo para despertar unas horas más tarde, cuando alguien entró en la cámara. El hombre tenía el cabello gris puntiagudo, una diadema que cubría un ojo y un aire profesional a su alrededor. Shirou absorbió lentamente los detalles de su invitado, junto con el objeto que llevaban. Icha Paraíso Volumen 13. Dios no permita que Shirou vuelva a decir el nombre de otro libro de esa serie. Peor aún, fue el único volumen que eligió al azar para incluir en su carta. Veo que reconoces el libro. El copycat Nin, declaró Kakashi Ataque. Fue necesario. Shirou respondió, recordando los días horribles cuando lo mantuvo en secreto de las chicas. Heinrich se habría sentido decepcionado, pero lo que más asustó a Shirou fue lo que haría Eugen y cómo se lo explicaría a Lunia. El comandante Anbu cerró silenciosamente el libro, fijando su mirada en él. Shirou le devolvió la mirada, sabiendo completamente que Kakashi necesitaba su Sharingan descubierto para que produjera un efecto. Pasaron unos momentos. Shirou se sentó, esperando que el shinobi hiciera preguntas. ¿Por qué? Era una pregunta simple, pero probar la respuesta sería difícil, incluso para Shirou. Era un criminal con una recompensa bastante considerable por su cabeza, significativamente por delante de otros rangos en el Bingo Book. La mayor parte de su recompensa fue inflada por su conexión con la infame organización. Dicha organización es Akatsuki, una banda de mercenarios de élite que se encontraba en lo más alto del inframundo criminal. Peor aún, su organización acaba de desatar un ataque devastador en la aldea, no solo atacando al Hokage, sino también causando una destrucción generalizada, pérdida de vidas y paralizando la economía momentáneamente. Tenía dos opciones aquí. Su respuesta. O el plan de Pain. Sería más probable que le creyeran si usaba el plan de Pain para construir. Solo sabía lo mínimo, pero con suficientes conjeturas y un examen de los eventos previos al asalto de Konoha, Shirou pudo improvisar lo suficiente para que el ninja de Konoha le creyera. O eso esperaba. Shirou estaba acostumbrado a situaciones imprevistas, pero ser capturado fue una novedad, incluso para él. Su desconfianza hacia los magos y el riesgo de su canica de realidad aseguraron que Shirou trabajara por igual en la aplicación práctica y teórica de su hechicería, hasta incluyendo la capacidad de ejercer rastros de su prana, casi un goteo, lo suficiente para ayudarlo a pasar por alto. Incluso los mejores esfuerzos de Rin durante su entrenamiento. Eso fue con el apoyo de Selretch, quien le dio acceso a todas las matrices de sellado de Clock Tower y otras herramientas similares. Lo que significaba que Shirou nunca fue capturado en su vida anterior, excepto por los eventos durante la Guerra del Santo Grial. Pero eso fue contra sirvientes de un calibre imposible. Porque quería irme. Ser parte de Akatsuki es una cadena perpetua. Irme no fue una elección. Shirou endureció su mirada hacia el comandante Anbu. Al menos de esta manera, tengo más posibilidades de salvarnos que de que me maten una vez que comiencen la fase 3. A nosotros. Lunea y yo no éramos originalmente miembros, Akatsuki nos secuestró después de enterarse de nuestras capacidades.
Kakashi no traicionó ninguna emoción, catalogando mentalmente la información. Miró impasible mientras continuaba. ¿Qué es la fase 3? La preparación de Gedomazo al reunir a los 9 Biju para revivir. Akatsuki tiene la intención de recolectar todos los Jinchuriki y reformar ese monstruo. Shirou rechinó entre dientes, la emoción real se mostraba a través de sus ojos. Si puedo alejar a mi amigo de ellos, seré libre de intentarlo en el Gedomazo, destruyendo la abominación antes de que pueda comenzar a revivir. Entonces, atacar a Konoha no lo haría más difícil más tarde. ¿Fue tan importante sacar a Root y Danzo de Amegakure? Después de ese día, todos ustedes han sido clasificados en la parte superior de la lista de recompensas. Cada aldea estará vigilando a Akatsuki ahora. Shirou tarareó. Entonces, ahora eran considerados la amenaza más peligrosa que existía. Eso trajo sus propios pros y contras. Por un lado, haría que la colección de Biju fuera más difícil, solo ayudándolo a él y a Pain. Pero por otro lado, significaba poner en riesgo a sus amigos. Lunea y las hermanas correrían más peligro. Conociendo a Pain, dudo que quisiera saltar a Konoha. Tobi debe haber forzado el asunto, pero ¿para qué? Shirou consideró las posibilidades, pero no tenía ni idea de los otros objetivos de Tobi. Así que ese era el nombre del hombre que intentó liberar al Kyuubi en Konoha hace años. ¿Cómo puede obligar a tu líder a seguir su idea? Kakashi empujó el tema. Necesitaba saber más, y el miembro adolescente de Akatsuki era un verdadero tesoro de información que nadie más tenía, porque fue el último miembro fundador de Akatsuki. Fue él quien acudió a Pain con la propuesta de crear una organización de rango S para cumplir con sus planes. Pain quería a Megakure, Tobi quería revivir a Gedomazo. Los ojos de Kakashi se fruncieron. La primera vez que Shirou captó una expresión del estoico capitán. Te visitaré más tarde para discutir más. No intentes escapar o te derribaremos. Kakashi se quedó en la trastienda, observando a las otras personas discutir las nuevas revelaciones. Solo quedaron unos pocos elegidos, aquellos con la aprobación del Hokage. Hiruzen Sarutobi, Itachi Uchiha, Shikaku Nara, incluso Danzo Shimura estaba allí, traído por Hiruzen. La única persona que faltaba era Jiraiya, pero eso era porque estaba ocupado explorando a Megakure. Minato le había enviado un mensaje sobre el despertar del miembro de Akatsuki a través de una convocatoria de Sapo y debería estar de regreso ahora. Coincide con los hallazgos de Jiraiya. Kakashi miró a su antiguo Jounin Sensei. Sabía de qué estaba hablando Minato. Una semana después del asalto a Konoha, Jiraiya se fue para rastrear las coordenadas que le envió Pain. Al regresar, el maestro espía compartió la información. El mensaje que encontró contenía poca información, principalmente la voluntad de Pain de ayudar a la recuperación de Konoha después de lidiar con problemas de su lado. Explicó que era una tapadera, para que la otra facción se mantuviera en la oscuridad. No se compartió ninguna otra información, excepto una advertencia para proteger al Jinchuriki de Konoha. Fue simple conectar la respuesta de Shirou con la información que tenían. Pain sugirió un conflicto interno y su deseo de ayudar a Konoha después. Por el aspecto de las cosas, había una grieta en curso en la organización, uno que Pain quería manejar solo. Las palabras de Shirou solo reforzaron este hecho, presentando al perpetrador de la idea de atacar a Konoha, el mismo hombre que trató de desatar el Kyuubi sobre ellos. El hecho de que Shirou supiera que su líder fue forzado, y que los Jinchuriki eran el objetivo de una amenaza aún más peligrosa, solo solidificó su posición como su única fuente de información sobre la situación real detrás de Akatsuki. Jiraiya necesitaba escuchar esto, y rápido. Entonces, era cierto. Jiraiya dijo que enseñó a sus alumnos el camino de la hoja. Pensar que estaban lidiando con una amenaza tan peligrosa como el hombre enmascarado. Shikaku pronunció. Itachi, dices que este hombre estaba interesado en ti y en Shisui, ¿correcto? Hiruzen le preguntó al segundo al mando de Anbu. Todavía no lo he conocido, pero Shisui dice que nos está vigilando por nuestras similitudes, lo que solo podría significar que tiene un interés personal en el Mangekyou Sharingan. También menciona que este Tobi encuentra a Shisui y su Mangekyou bastante débiles. En comparación con el mío y el suyo. ¿Tu opinión, Danzo?
Esta es tu especialidad y tu oportunidad de contribuir a los daños que Roth ha causado en Konoha. Hiruzen se volvió hacia su antiguo compañero. La organización del hombre fue la razón detrás del ataque a Konoha y quería que participara en los esfuerzos de recuperación. Tobi es fácilmente el miembro más peligroso de Akatsuki, lo que obliga incluso a los estudiantes de Jiraiya a seguir su plan. El resto de la organización claramente solo sigue a Pain, o está debajo de la facción de Tobi, a juzgar por lo que sabemos. Danzo rápidamente resumió sus pensamientos. Los otros pueblos ocultos nos están mirando. Huelen a debilidad. Necesitamos atacar a Akatsuki si queremos salvar la situación. Sabes que eso no es posible en el estado actual en el que se encuentra la aldea, y que hemos firmado un pacto de no agresión con Akatsuki. Minato respondió. Una bocanada de humo apareció junto a Minato, seguida de un sapo de tamaño mediano. El sapo abrió su boca, escupiendo a Jiraiya. Vine tan pronto como recibí tu mensaje, Minato. ¿Está realmente despierto el niño? Sí, y lo que es más importante, tiene información crucial sobre el estado de las cosas dentro de Akatsuki. Cuando llegó la comida unas horas más tarde, llegó acompañada. Los ojos de Shirou se dispararon cuando apareció una abertura, y un hombre grande y peludo entró con un tazón de ramen. Un tazón humeante de ramen fue colocado a su lado, mientras el hombre en cuestión retrocedía unos pasos. Tomando la comida ofrecida, Shirou la miró con sospecha. Espero que no estés planeando envenenarme. No ayudaría a nadie si murieras con nosotros. Shirou dio las gracias y recogió la comida, hurgando en la comida. Entonces, ¿qué necesitamos para asegurar su cooperación? Shirou hizo una pausa, mirándolo. El hombre conocido como el Gran Sapo Sannin, Jiraiya, le estaba haciendo una oferta. Me sorprende que no decidieras interrogarme, considerando que atacamos a Konoha. Por un lado, consideramos que la cooperación es mejor que forzar el problema. Fueron bastante directos con sus mensajes y creemos que se podría llegar a un acuerdo. Qué amables de su parte. La reputación de Konoha de ser suave había llegado a sus oídos en un momento, pero Shirou dudaba de esas afirmaciones. 2. No estabas intentando asaltar a Konoha, solo eras parte del grupo encargado de atacar a Roth. De hecho, tu intención de abandonar a Akatsuki fue bastante audaz, a pesar de saber que lucharías contra tus propios miembros. Jiraiya respiró hondo y resopló. 3. Eres un niño. Mi conciencia no me dejaría vivir si alguien tan joven como mi ahijado es torturado o asesinado por tratar de hacer lo correcto. Shirou frunció el ceño. A veces, realmente se olvidaba de que era un niño. Todos en Akatsuki lo habían tratado a él y a Lunia como adultos, incluidas las hermanas, probablemente porque tampoco sabían cómo comportarse con los niños. ¿Qué vas a hacer con la información? Te he advertido sobre Gedomazo, y que Pain no es tu enemigo. Darte más información podría cambiar las decisiones de Konoha, lo que alertaría a Tobi y a Akatsuki. Jiraiya suspiró. Me temo que no podemos llegar a una decisión hasta que tengamos más información. Te he dado demasiada información tal como está, proporcionar más es peligroso a menos que tenga la seguridad de que no entorpecerás las operaciones de Akatsuki. Shirou volvió a terminar el ramen. Todavía necesitaba información sobre los eventos que ocurrieron después del asalto. Pero la única forma de hacerlo era preguntarles o encontrar una manera de escapar. Ambas eran opciones igualmente difíciles. Intercambiar información con Konoha era un juego perdido, y Darmas correría el riesgo de que Tobi sospechara si Konoha comenzaba a hacer movimientos con ellos. En cuanto a romper, Shirou se había preparado para los conjuntos de sellado más fuertes que encontró en el mercado, pero esos sellos no alcanzaron la calidad producida por los maestros del sello del nivel de Jiraiya y Minato. Sin mencionar otros posibles factores como Kusina y Hiruzen de todas las cosas. No tenía suficiente tiempo para eso, había estado ocupado los últimos meses explorando y preparándose para el asalto en sí. La mejor oportunidad de Shirou para destruir el Gedomazo involucraba a Tobi distraído. Si Tobi estaba ocupado ayudando a la facción de Akatsuki en Amegakure, entonces Shirou podría meterse en la cueva de Gedomazo y destruir la abominación. Pero si Konoha comenzara a moverse detrás de escena, Tobi sospecharía. Lo que significaba que sería casi imposible escabullirse de él. ¿Qué tal una actualización entonces?
para que puedas orientarte y reconsiderar tus opciones. Por supuesto, esto será gratis, para compensar en parte la información que diste sobre Gedo Maso. Shiro entrecerró los ojos. La información era la máxima prioridad en su mente en este momento, y si Konoha estaba dispuesta a dársela, con gusto la tomaría. Hasta ahora, han demostrado ser más indulgentes de lo que él suponía. Consideraré la idea una vez que me haya enterado de la situación. Respondió, dejando el plato vacío de ramen. Jiraiya se frotó la barbilla mientras asentía. En primer lugar, ha pasado un mes desde tu asalto. Konoha aún se encuentra en las primeras etapas de recuperación, y después hemos cerrado un pacto de no agresión con Akatsuki. Dentro de la mente de Shirou se podía escuchar el sonido de cristales rotos. Un mes. Llevaba un mes inconsciente. Shirou continuó mostrando una fachada impasible mientras se apresuraba a reevaluar sus predicciones. Si estaba en lo correcto, entonces la guerra contra Anso ya habría comenzado, sumergiendo a sus amigos en medio de una zona de guerra. Las siguientes palabras de Jiraiya solo confirmaron sus temores. Una semana después de la invasión de Konoha, comenzó una guerra civil en Amegakure. La última noticia que se escuchó de la nación fue que Akatsuki estaba liderando el levantamiento. Después de eso, la información se redujo a un goteo, ya que la mayoría de las aldeas ocultas se desconectaron de Amegakure. El único las interacciones que quedan son los acuerdos fronterizos con ambos lados comprando suministros de armas. Shirou sabía que Anso y su Amegakure no tenían ninguna posibilidad de contener a Akatsuki y los rebeldes. A medida que avanzaba la guerra, Anso sería eliminado de cada batalla con Akatsuki, mientras que el grupo simplemente podría rotar a sus miembros cada vez. Especialmente cuando Pain, SDAT y Tatsumi podían presionar fácilmente a Anso en cualquier momento. Ya habían pasado 2 preciosas semanas de su pequeña ventana. En 3 o 4 meses, la guerra terminaría. En ese momento, Tobi habría vuelto a centrarse en el Gedo Maso. Shirou necesitaba actuar ahora. Cuanto más tiempo se quedaba aquí, menos tiempo tenía. Lanzando precaución al viento, Shirou hizo su demanda. Consígueme una audiencia con tus líderes y el Consejo Shinobi, luego te daré todo lo que quieras. Por supuesto, también hablaré sobre mi liberación. Jiraiya se dio cuenta del cambio repentino en el tono de Shirou, lo que solo lo preocupó. La revisión de Tsunade de su condición mostró que el niño todavía estaba en la fase de recuperación temprana. Pero eso no le molestó. Sin mencionar que la idea de que él insistió en ser liberado era ingenua. No era como si el consejo estuviera de acuerdo con su demanda tan fácilmente, a menos que pudiera hacerles considerar la opción. Pero eso era casi imposible debido a su valor inherente como miembro capturado de Akatsuki y la información que llevaba. Lunia, ¿quieres un poco? Eugen ofreció la sombría bestia fantasmal a través de ella. La chica lobo no respondió, optando por mirar el cielo nocturno desde su escondite. La guerra había comenzado 2 semanas antes, y las líneas de batalla se dibujaron rápidamente cuando la rebelión saltó sobre las desprevenidas fuerzas de Amegakure leales a Anso. Ahora, el combate había entrado en un periodo algo estable ya que los leales finalmente se habían recuperado lo suficiente como para detener los ataques fortuitos de los revolucionarios. Los revolucionarios consistían principalmente en voluntarios a medias y un número considerable de antiguos ninjas de Amegakure, pero los leales mejor preparados aún tenían el ejército más fuerte. Así que dependía de Akatsuki reforzar el frente. Heinrich, Eugen y Lunea fueron enviados como grupo para mantener uno de esos flancos. Actualmente, se estaban quedando cerca de uno de los búnkeres construidos apresuradamente en la línea del frente, observando la ubicación general de la facción leal unos cientos de metros más adelante. Anso había sumergido a Amegakure en la oscuridad, apagando por completo la red eléctrica para inclinar la balanza, usando su ejército más capaz para obtener una ventaja contra los revolucionarios menos optimizados. La luna flotaba lentamente en el cielo, bañando toda la ciudad con una luz etérea y tranquila, a juego con la atmósfera tranquila y pacífica. Pero en las sombras detrás de los edificios y las calles, los shinobis y los civiles lucharon, y los cuerpos caían en silencio en la noche. A veces, una pelea alcanzaba un pico intenso, sonidos de explosiones y gritos resonaban en la ciudad.
Esta noche fue la primera pausa en la acción para el trío, y aprovecharon la oportunidad para acampar y descansar. Los últimos días habían estado llenos de batallas, docenas de shinobis muriendo bajo sus manos, mientras protegían a sus aliados más débiles. Eugen dejó la lata de frijoles ofrecidos. Lune había llevado esta atmósfera pesada desde la noticia de la muerte de Shirou. Unos días antes del trato de Konoha Katsuki, el pueblo oculto reclamó la recompensa por su cabeza, proporcionando partes del cuerpo del adolescente muerto y reclamando millones de los clientes. Akatsuki se tomó un día libre para llorar por su compañero perdido. Lunea fue consolada por las hermanas y Tatsumi. Incluso Pain ofreció una pequeña ceremonia de despedida para su compañero, a la que asistió el resto de Akatsuki. En verdad, nadie excepto Pain y Tobi tenían idea de cómo murió. Pain creía que eran maquinaciones de Tobi, a juzgar por las fuertes heridas que recibió el hombre al regresar. Pero atacar en ese momento era casi imposible, especialmente con Sdeat y Tatsumi observando. Pain asumió que podía manejar a Setsu relativamente bien, incluso con algunas de las habilidades del misterioso hombre escondidas. El problema era enfrentar a Sdeat y Tatsumi en el acto. Incluso con el apoyo de los demás, no pudo separar a los dos rangos SS y Setsu de Tobi para matarlo. Si lo intenta y falla, Tatsumi, Sdeat y Setsu simplemente huirían de la escena, dejando su rebelión en ruinas con casi la mitad de Akatsuki desapareciendo. Peor aún, el Gedomazo sería reubicado lejos de él, y perder el rastro del arma peligrosa era el peor escenario en mente. Ir a lo seguro por ahora y esperar una oportunidad sería su mejor movimiento, especialmente después de perder a un aliado. Pain todavía se preocupaba por Shirou y se odiaba a sí mismo por ser responsable de su muerte. Heinrich recogió la lata y dividió su contenido entre el de ella y el de Eugen. Sabía que Lunea podía sobrevivir solo con maná ambiental, y desperdiciar la comida no era lo ideal. Una vez que tuvieran un verdadero descanso de la línea del frente, ella y Eugen cocinarían la mayor cantidad de comida posible y la almacenarían en sus anillos espaciales para consumo futuro. Su último lote no duró ni una semana seguida, y las hermanas tuvieron que recurrir a los suministros de los revolucionarios. El grupo permaneció en silencio por un tiempo. Las hermanas terminaron su comida. Después de comer, Heinrich se fue al búnker revolucionario cercano para pedir una actualización sobre la situación. Eugen se quedó para consolar a la niña. Los ojos blancos parpadearon en su dirección cuando el buque de guerra se sentó al lado de la bestia. Por unos momentos, Lunea siguió mirando a la luna, utilizando a la familiar y tranquilizadora compañera para ahogar la tristeza. Si ayuda a aliviar el dolor, puedes hablar más sobre él. La chica bestia miró a Eugen a su lado. Lo conoces tan bien como yo. ¿De qué puedo hablar? Hablar de él aliviará el dolor mejor que guardarlo todo. Eso es lo que hicimos para aliviar el dolor cuando perdimos a muchas de nuestras hermanas. Lunea cambió su posición de asiento para mirar a la niña mayor. Sabía poco sobre el pasado de las hermanas, excepto por el hecho de que Heinrich y Eugen sirvieron en una guerra mundial antes de sus viajes. Pero no tengo mucho de qué hablar, y ya conoces nuestra historia. Shiro es un chico simple de un pueblo lejano, y yo soy una bestia fantasmal nacida hace solo unos años. Solo tu chico promedio en los palos, asociado con una bestia fantasmal. Suena casi tan normal como puede ser. Lunea frunció el ceño. No somos tan especiales como tú y la hermana Heinrich. Eso no es cierto. Tú y Shirou son más interesantes que nosotros. Pensándolo bien, nuestro grupo es tan extraño como esa pareja de dragones y demonios mitad hielo. Eugen inclinó la cabeza mientras consideraba la fusión de equipos en Akatsuki. Ni siquiera Setsu y Tobi se acercaron a lo inusuales que eran los otros dos grupos. La idea de que el trío fundador de Pain, Yaiko y Konan era el más normal de todos sonaba divertida. Si contabas al portador del legendario Rinnegan como un humano normal, eso era. Entonces, ¿de qué puedo hablar? Él está muerto ahora, y nunca más volveré a ver a mi mejor amigo, susurró Lunea, levantando las rodillas y cubriendo su rostro con ellas. Eugen colocó una mano en su espalda y la frotó, intentando consolar a la joven. A pesar de su madurez más rápida que el promedio, detrás de la fachada había una niña que acababa de perder a su amiga.
Uno que prácticamente había conocido toda su vida hasta ese momento. El hecho de que alguien esté muerto no significa que tengas que estar triste. En todo caso, querrían que siguieras viviendo felizmente. Todavía están aquí, vivas en tus recuerdos. Al igual que todas las otras hermanas que he tenido, sigo viviendo por ellos, recordándolos, porque es a través de mí que ellos continúan viviendo, que su memoria sigue viva. Eugen atrajo a Lune a sus brazos, abrazando a la niña que lloraba. Tuve una hermana pequeña una vez, y me recordaste mucho a ella. Si quieres, puedo contarte historias sobre ella. Lunea levantó la vista con lágrimas en los ojos. ¿Qué haría incluso para ayudarme? Ella hipó. Eugen sonrió suavemente. Ella ya no está en este mundo, pero aún pondría una sonrisa en tu rostro. Al igual que lo hace por mí, y tal vez Shirou pueda hacer lo mismo contigo algún día. Durante esa noche tranquila, Eugen contó historias de su hermana, recordando los días de su guerra y hablando de los recuerdos felices que tenía. Por primera vez desde la muerte de Shirou, Lunea se encontró sucumbiendo suavemente al sueño en el cálido abrazo del homúnculo. Unos días después de la propuesta de Shirou, se le concedió permiso para reunirse con el resto del consejo. Shirou fue llevado a una habitación grande, rodeada de vidrio por todos lados. El vaso en sí estaba lleno de más sellos, sin duda obra de Jiraiya y los demás. Detrás del vidrio se sentó un buen número de personas que Shirou reconoció. Había estudiado sobre ellos durante los preparativos para el asalto a Konoha. Los jefes de cada clan principal en Konoha. También asistieron algunas otras personas importantes. Hiruzen Sarutobi y sus asesores se sentaron a un lado, seguidos por otros jefes de departamento. Los tres Sannin se pararon en la esquina de la habitación, junto con sus respectivas convocatorias sobre sus hombros. Parecía que Minato reunió más que solo los jefes de clan para esta reunión. Después de todo, Konoha era un pueblo formado por clanes de shinobi, fue más tarde cuando los civiles se unieron a ellos. Cualquier problema relacionado con la seguridad de Konoha fue manejado por el shinobi. Por ejemplo, un miembro de Akatsuki. Shirou se sorprendió de que aceptaran su propuesta tan rápido. Supuso que la reunión tendría lugar más tarde. Si la reunión hubiera tenido lugar más tarde, Shirou podría haber elaborado un mejor plan de escape. Tal como estaban las cosas, estaba confiando en que el shinobi de Konoha cometiera un error, dándole una pequeña oportunidad de usar su habilidad de rastreo. Proyectar una espada en medio de ellos los sorprendería, ya que Shirou había mantenido esa habilidad en secreto durante años para todos. Ni siquiera Akatsuki conocía esa habilidad. Escapar después de eso sería tan simple como 1, 2, 3. Todo lo que necesitaba era rastrear el arma especial del Hokage y se iría con el viento. Usaría la capacidad de teletransportación para salir de la aldea y correr. El único problema era si Yondaime podía rastrear de alguna manera el uso del sello Mirai-Shin, pero Shirou estaba preparado para mostrar patrones aleatorios para perder al Kage de rango S. El plan era casi perfecto, excepto por el primer paso. Shirou necesitaba la oportunidad de escapar de los sellos que lo encerraban. Había pasado los últimos días revisándolos, buscando debilidades. Hasta ahora, su falta de conocimiento sobre el sellado finalmente le impidió descubrirlo. No había mucho que pudieras estudiar de los libros comprados en el mercado. Maldiciéndose a sí mismo, Shirou se aseguró de pasar más tiempo preparándose en el futuro. Todos, me gustaría tener su atención. Preguntó el Yondaime, silenciando las pocas conversaciones en curso entre las cabezas de shinobi. Lo mantendré simple. Los he reunido a todos aquí para la propuesta de Shirou. Quiere discutir los términos de su liberación y está dispuesto a divulgar información sobre Akatsuki para ello. Sabes que la información sobre Akatsuki no es suficiente para su liberación. De hecho, liberarlo ni siquiera debería ser una opción. Minato miró a Danzo. Su opinión está debidamente anotada. En cuanto al resto de ustedes, ¿cuáles son sus pensamientos? Ya hemos reclamado la recompensa por su cabeza. Liberarlo significaría devolver todos esos fondos. En cambio, podríamos encerrarlo y usarlo para reparar la aldea. Dijo un miembro del consejo, algunas cabezas asintieron ante esas palabras. Shirou pudo ver que algunos tenían la mente puesta, lo que significaba convencer a los demás para que lo escucharan.
Al ver que podía escucharlos, entonces debería poder comunicarse a través del vidrio al menos. Si no fuera por mí, ninguno de ustedes habría sabido sobre Gedomazo. Puedo darles información que nadie más conoce. Incluso información que Toby no tendría. Shirou necesitaba ganarse su interés, y filtrar información sobre la estatua podría ayudarlo a asegurar su cooperación. Tonterías. Por lo que se le ha informado al consejo, Toby tiene el control de la estatua. Así que dudo mucho que tengas más información que él. Una vez más, fue Danzo quien mostró su desacuerdo. A proporcionar buenas razones que fueran claras para las mentes de la audiencia. Y si pudiera demostrártelo, ¿lo reconsiderarías? Esas palabras iniciaron una ronda de susurros entre los jefes de los clanes para deleite de Shirou. Finalmente lo estaban escuchando. Si me dejas usar magia para demostrarlo, puedo mostrarte mucho más de lo que creías posible. Si incluso liberamos el sello por una pequeña astilla, intentarías huir. Argumentó Danzo, todavía decidido a cerrar cualquiera de sus esfuerzos para discutir con el consejo. Pero sus palabras tenían menos influencia ahora, más jefes de clan discutían entre ellos sobre su evidencia. Creo que deberíamos ver esta prueba primero. Si intenta correr, nos enfrentará a todos. Shirou miró al hombre que dijo esas palabras. El jefe del departamento de inteligencia y uno de los asesores de Yondaime, Shikaku Nara. Hasta ahora, solo había sido el asesor de Sandaime quien había expresado su opinión. Bien, estaba progresando. ¿Alguien está en desacuerdo? De esta manera podemos terminar más rápido. El clan Nara bostezó. Sin respuesta del resto, Jiraiya se movió de su posición al vidrio sellado y comenzó a acariciar un patrón en la matriz. Por un breve momento, el sello desapareció y Jiraiya abrió un panel para entrar. Devolvió el panel de vidrio y la matriz de sellado volvió a su estado original. Si intentas escapar, puedo asegurarte que el consejo no te dejará ver la luz del día durante años. Shirou no respondió. Jiraiya trabajó en los sellos de las esposas y la ropa, debilitándolos lo suficiente como para que Shirou finalmente sintiera una pequeña gota de su prana pasar por sus circuitos. El sabio se retiró a la pared opuesta al consejo, asegurándose de que Shirou no pudiera verlo a menos que se diera la vuelta. Shirou no necesitaba darse la vuelta. No después de usar sus ojos débilmente reforzados para rastrear el kunai Raisin ya colocado en la esquina de la habitación. El Yondaime debe haberlo colocado allí como precaución para emergencias. Es hora de montar un espectáculo. Como todos saben, no soy un ninja. Estoy más cerca de lo que ustedes llaman un mago. Shirou aún se aferraba a la creencia de que era un mago, a pesar de la clara diferencia entre su mundo antiguo y el nuevo. Pero así lo entenderían mejor. Una de mis habilidades es analizar objetos. Soy capaz de analizar objetos hasta un grado peligroso, más de lo que la mayoría puede hacer. Por ejemplo, Shirou se arrodilló en el suelo, sosteniendo una mano en el suelo. Rastrear. Aparecieron líneas azules brillantes que se extendieron rápidamente por el suelo. Shirou extendió su prana hacia el piso debajo de él, escaneando no solo el piso sino también la habitación a su alrededor. Los sellos en él solo permitieron el paso de una pequeña porción de su prana, lo que limita la producción de la habilidad. Por supuesto, Shirou no tenía intención de compartir el verdadero alcance de sus capacidades, pero solo mostró brevemente que podía hacer tales hazañas. Tu piso está hecho de madera inoki, cultivada con chakra hace 2 días. También son la base principal de la matriz de sellos que sostiene la división de vidrio entre nosotros. Shirou limitó deliberadamente el efecto a un objeto. No solo eso, sino que hizo parecer que se necesitaba contacto físico para deducir información. Cuanto menos supiera el consejo, mejor. Su reacción fue rápida, estallando repentinamente en murmullos y murmullos, mientras degeneraban en una discusión sobre el hechizo. Soy consciente de que hay límites para esta técnica, pero todavía tengo que encontrar alguno. Él continuó. Usando esta técnica, analicé la estatua en la que Akatsuki se había estado reuniendo durante los últimos años y descubrí su verdadera forma. Jiraiya frunció el ceño detrás de él. Algo faltaba. Su habilidad era impresionante, pero no lo suficiente como para merecer la atención de Akatsuki. Shirou no mencionó quién lo secuestró, pero si fue Toby. No.
Tobi trajo el Gedomazo a Katsuki con una clara intención en mente. Lo que significaba que ya conocía las verdaderas capacidades de la estatua. Entonces, significaba que la habilidad de Shirou no era necesaria. Shiro estaba escondiendo algo. Razón de más por la que deberíamos mantenerte aquí. Tal habilidad sería más eficiente en nuestras manos. Los ojos de Jiraiya se posaron en la cabeza de Roth. Si bien la idea del hombre sonaba mejor en la práctica, su sentido de la rectitud no le permitía estar de acuerdo. He visto muchas habilidades únicas, pero esta es la primera que le permite a alguien incluso aprender la historia de un objeto. Sin embargo, no le veo mucho uso fuera de circunstancias específicas. ¿No sería mejor liberarlo y debernos un favor?, respondió Chikaku, ya recostado en su silla con cansancio. Ya tenemos al clan Yamanaka que puede leer la mente, por lo que tener a alguien que lea objetos suena redundante. Shirou continuó dejándolos discutir. Cuanto más tiempo tuviera acceso a sus circuitos de prana, más energía podría almacenar. No importaba si accedían a liberarlo o no, una vez que regresara a su celda, rastrearía el kunai de 3 puntas de Yondaime y seguiría su camino. Pero si iba a engañarlos, necesitaba esforzarse más. No me querían por eso, sino por esto. Extrayendo un poco más de energía de la piscina que estaba formando, Shirou comenzó a seguir los pasos de su primer hechizo, juzgando el concepto de creación. Poca información entró en su mente, la madera en sí era un objeto relativamente nuevo. Hipótesis de la estructura básica. Ahora, el clamor se calmó, el consejo de Shinobis observando la demostración de Shirou, duplicando el material de composición. Los ojos de Jiraiya se entrecerraron. Había visto muchos magos en sus viajes, Nihon tenía un gran número de ellos. De hecho, eran mucho más numerosos que los shinobi. Por lo que sabía, generalmente necesitaban un catalizador para usar hechizos, con algunas excepciones. Varitas, bastón, incluso artefactos. Ver a Shirou lanzar un hechizo sin tener ninguno de ellos, y al mismo tiempo ser debilitado por los sellos, solo hizo que aumentara el nivel de amenaza del adolescente, imitando la habilidad de su elaboración. Imitando, Shiro iba a comenzar a usar elemento madera. Si bien los magos podían manipular el material de alguna manera, el Mokuton Bloodline real podía lograr resultados mucho más fuertes que incluso los magos no podían replicar. Principalmente debido a que su naturaleza está más cerca del concepto de madera que del maná normal. Jiraiya continuó enumerando en su cuaderno las posibles habilidades que tenía el niño, simpatizando con la experiencia de su crecimiento. Shirou se centró en el chakra utilizado para crear la madera, estudió brevemente la firma mágica básica del usuario de Mokuton en forma de chakra y la usó como plantilla, reproduciendo los años acumulados. Usando esa plantilla, Shirou reprodujo la progresión que experimentó el material original, extendiéndolo a la modificación que se producirá próximamente, sobresalir en cada proceso de fabricación. No había nada que mejorar, no sin comer más del precioso prana que estaba guardando. Normalmente, el canto de su método único de rastreo terminaría aquí. Pero este no era su método habitual de rastreo. Esta era una forma modificada, que requería una adición a la estructura original para acomodar su intención. Modificación de los cimientos. Shirou necesitaba hacerles entender que su magia era peligrosa y que, contra los medios normales, era prácticamente imposible de detener. Después de todo, ¿cómo podría alguien detener un hechizo que cambiaba el objeto que tocabas, afectando todo lo que estaba ligado a él? Implementación de alteración. Solo Lumulupae conocía el verdadero alcance de su capacidad de rastreo, incluso ayudándolo a desarrollarla. Copiar un objeto y producirlo era una cosa, pero cambiar un objeto era más fácil. Shirou sabía que Trasin y sus espadas no serían suficientes, no en un mundo donde vivía la magia. Entonces, creó esta desviación como un método indirecto para socavar las construcciones mágicas. A diferencia de la forma en que forzó bruscamente el conjunto de sellado de las hermanas, esta técnica se basaba en atacar de manera indirecta, centrándose no en el hechizo, sino en el objeto en el que se basaba. Fue a través de este desarrollo que aprendió a transformar objetos con Trasin. El efecto fue inmediato. Partes del piso de madera levantadas en secciones, rompiendo la tersura de su superficie, y por extensión, la matriz de sellado que se colocó en él.
El piso parpadeó y la barrera de vidrio a su alrededor brilló antes de oscurecerse. El suministro de chakra que se suministraba desde la matriz del piso se interrumpió. Aparecieron sellos en el vidrio inerte, el efecto de invisibilidad se desvaneció. Todos los shinobi inmediatamente se pusieron en guardia, mirando a Shirou mientras movía los brazos por encima de su cabeza en un movimiento de rendición. Mi habilidad me permite cambiar un objeto. Rompí la superficie de tu piso, rompiendo cada sello que le pusiste. Shirou movió la cabeza en dirección al suelo. Tu piso fue fácil de cambiar. Era solo madera complementada con una dosis de chakra de un usuario de Mokuton. Cuanto más complejo sea un objeto y su valor conceptual, más difícil sería para mí. Los ojos se estaban agrandando ahora, mirando a Shirou mientras se daban cuenta de las posibilidades. Si de alguna manera puedo cambiar la composición material del Gedomazo, ¿no se convertiría el cadáver en una estatua normal? Shirou sonrió. Eso fue solo una mentira. La verdad era que el valor conceptual del objeto seguiría siendo el mismo, y cambiar la composición material de la estatua de ese tamaño probablemente sería imposible para él con su fuerza actual. Su mejor oportunidad de lidiar con Gedomazo era moverlo a su cánica de realidad, encerrándolo lejos del resto del mundo. Pero lo que necesitaba en este momento era convencer al Consejo de Konoha de que liberarlo era mejor que mantenerlo. Que tenía la oportunidad de lidiar realmente con la amenaza. El Gedomazo ni siquiera es una amenaza comprobada. No tenemos pruebas de que tus palabras sean ciertas. El propio mensaje de Pain solo confirma que hay una lucha de poder dentro de Akatsuki. Intervino Danzo. El mensaje de Shirou puede haberles hablado sobre Gedomazo, pero muchas personas, naturalmente, se mostrarán escépticas. Ninguna persona en su sano juicio creería que una amenaza a nivel mundial podría surgir repentinamente de la nada, especialmente en manos de una organización criminal. No pudo probarles la existencia de la estatua. Para ellos, estaba aquí para intercambiar información por su libertad. Pero eso se veía más y más difícil a cada momento. Si no fuera cierto, entonces no habría elegido a Konoha para escapar de Akatsuki. He sido miembro durante años, entonces, ¿de qué me serviría irme? A lo largo de todo el intercambio, Minato se mantuvo en silencio, guardando sus observaciones para sí mismo. Si bien no ha visto pruebas de la estatua, fue más que capaz de deducir que Shirou creía en la amenaza. Aún así, para que Shirou mostrara su hechizo, y un hechizo bastante único, realmente no fue suficiente para convencer al resto del consejo. Si te digo cómo funciona el Rinnegan, eso sería más valioso para ti que mi habilidad. De repente, estalló el caos. A la izquierda, a la derecha y al centro, las cabezas de los clanes quedaron atrapadas por las palabras de Shirou. Fugaku golpeó su mano hacia abajo, el fuerte sonido atrajo la atención de todos. Tonterías. Incluso el Mangekyou Sharingan no lo entendemos completamente, y eso incluye los textos que tenemos de nuestros antepasados. Entonces, ¿cómo puedes saber sobre las habilidades del Rinnegan? Shirou apretó los dientes. Tendría que sacar más del precioso prana que estaba recolectando para esta demostración. ¿Me creerías si te dijera que logré analizar una de las varillas de chakra de Pain después de su pelea con Sdeat? Sacudiendo su mano, Shirou extrajo una porción sustancial de su pequeño charco de prana y usó el método de trazado modificado para transformar una parte del piso. Luego, la madera se convirtió en una barra de acero oscuro, que Shirou les arrojó. Esa es una réplica de las varillas de chakra del propio Pain. Varillas que usa para controlar sus otros cuerpos. La barra de acero fue observada con sospecha por Yasuryuga. Él no está mintiendo. La firma de chakra en la vara difiere de lo que exudaba su cuerpo durante ambas demostraciones. Así que incluso su habilidad para cambiar objetos puede extenderse a la firma de chakra de las personas. Shirou asintió. Como dije, puedo replicar y cambiar objetos. Si bien no puedo usar las habilidades de Pain, aún puedo estudiar cómo él puede usarlas a través de esta barra de chakra. Solo un puñado de otras personas saben qué tan fuerte es en realidad. Fugaku frunció el ceño. Danzo tiene razón. Mantenerte aquí es más importante que liberarte. Toda esa información, sin mencionar tus habilidades, es demasiado valiosa. Un Yamanaka podría acceder fácilmente a la mente de Shirou.
Pero esa oración no necesitaba ser mencionada más. Shiro estaba perdiendo. Pero eso era inevitable. Ya consideró la posibilidad de que exponer su habilidad y conocimiento significaría aumentar su valor. Tenía información sobre Akatsuki, pero también Konoha. Después de todo, se habían enfrentado a todo Akatsuki, lo que significaba que se había recopilado una cantidad considerable de datos. Tendría que prolongar esta reunión un poco más.